A continuación, nuestra tertulia, apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Bienvenidos a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. En esta época en que se mueve lo social, en que la injerencia política tiene que ver muchísimo con el desarrollo del país, con que pues hay mucha gente a la expectativa de lo que se pueda suceder en materia de el devenir del país, queremos auscultar muchos temas, queremos tertuliar con personas que de diferentes ángulos tengan una concepción respecto a lo que representan, una concepción desde el punto de vista social y, por qué no, desde el punto de vista económico, en torno a lo que ellos significan en este contexto socioeconómico. Es por eso por lo que hemos invitado hoy al dirigente social, al dirigente solidario, dirigente sindical, Nelson Parra. Él es miembro del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación del Valle y pues recientemente ha sido ungido como presidente nacional de la Confederación de Trabajadores. Entonces queremos que esta tertulia sea precisamente dedicada a esos aspectos que desde el punto de vista social, que desde el punto de vista económico nos interesa. Bienvenido, Nelson, a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Muchísimas gracias, el saludo cordial a todos los televidentes, a usted, doctor Fabio, por esta invitación que nos va a permitir pues, tener el contacto con la comunidad, con aquellas personas que tienen la sensibilidad por lo social, por el trabajo social, especialmente en el área solidaria. El eslogan de nuestro programa, de nuestra tertulia, es el rostro humano de la noticia. Comencemos pues por ahí, Nelson. ¿Quién es Nelson desde el punto de vista humano? Bueno, yo soy un caleño funcionario público. Llevo 15 años en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. De profesión soy comunicador social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Tengo una especialización en gerencia social de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Cali. Desde los 12 años vengo trabajando con las comunidades. Primero pues yo irrumpí en el campo pastoral. Yo estuve en la parroquia San Ignacio de Loyola del barrio Terrón Colorado, Comuna 1. Ahí se hizo un trabajo permanente con las comunidades, con los grupos juveniles, haciendo catequesis, haciendo un trabajo con la comunidad a través de la palabra y a través de esa forma tan maravillosa que en su época, cuando vivo estaba el sacerdote Iván Vieira Arango, sacerdote jesuita, que nos daba bueno, a nosotros pues unos parámetros para poder hacer intervención en la comunidad, y eso pues me empezó a enamorar el trabajo. Luego lo hice a través de una fundación, también el trabajo social fuertemente en la Comuna 1, y pues ahí en adelante pues todo lo que se ha dado dentro del campo sindical y obviamente desde mi trabajo al servicio de la comunidad, desde la biblioteca departamental, que no se aparta de lo social, porque todos los días estoy en contacto con el servicio al usuario, atendiendo usuarios, a pesar de que yo soy el líder del proceso de comunicaciones y uno está en una oficina trabajando solamente con medios, pues uno no se aparta del contacto directo con la comunidad. Remontémonos a esa época, Nelson, de caleño, ¿de qué barrio? Terrón Colorado. Terrón Colorado. Remontémonos a esa época juvenil, ¿qué recuerdo? Siempre uno, cuando tiene recuerdos de su niñez y de su juventud, generalmente son recuerdos gratos. ¿Qué recuerdos hay de esa niñez en Terrón Colorado? Pues los recuerdos son bellísimos. De hecho, yo voto en la Comuna 1 todavía, a pesar de que no vivo allá. Hace muchísimos años, desde el año 2000, no vivo en el barrio.
pero yo voto, inclusive soy jurado de votación y me toca en el puesto número 3 de la zona 1 en la escuela José Celestino Mutis. Y es como un pretexto para volverme a encontrar con aquellas personas con las cuales yo me crié, que permanecieran en el barrio. Pero del barrio recuerdo muchísimas cosas. Primero, fue un barrio muy político, viví de cerca toda la campaña política de la época, mucho el tema del Partido Conservador, del movimiento de José Pardo Ya, que fue muy fuerte en el barrio, sí. Lo recuerdo muchísimo, recuerdo demasiado esa cercanía que tenemos, el barrio tiene con el río Cali. Vi de muchachos ir a jugar fútbol al río Cali sin ningún problema, sin ninguna prevención, ir con toda la muchachada, ir al río a pescar. Nosotros pescábamos con la mano, nos metíamos con caretas y levantábamos las piedras y cogíamos teníamos la técnica de coger los peces con la mano o con el anzuelo, de ir a jugar a estos campos abiertos y encontrarnos con el olor de la guayaba, de los palos de guayaba magníficos, de los grandes árboles de guanábana, de bañarnos en el río, un río cristalino, de hacer unas caminatas larguísimas hacia la montaña, y hacíamos travesías, inclusive llegamos hasta el corregimiento de Pichindé, cuando estábamos con el grupo juvenil, acampábamos, ¿sí? Hacíamos serenatas con los muchachos cuando estábamos en el grupo juvenil, el Día de la Madre, el Día del Padre, nos cogía la madrugada yendo a cada una de las casas de las madres de los compañeros del grupo juvenil y les llevábamos serenatas. Recuerdo muchísimo cómo vivíamos intensamente la Semana Santa. La Semana Santa para nosotros era maravillosa. Empezaba con el Domingo de Ramos muy fuertemente, con unas eucaristías larguísimas, con unos sermones bellísimos, bien preparados, una ceremonia bien hermosa, preparando las andas, preparando las lecturas, el contacto con la comunidad. Y yo hoy día recuerdo con gratitud todo eso, porque todas esas personas que pudimos intervenir, cuando lo que llamamos en los grupos de formación, hoy día son grandes profesionales, personas que le están sirviendo a la comunidad en diferentes campos. Unos son médicos, otros son administradores, otros son contadores, pero haciendo en diferentes disciplinas y sirviéndole a la comunidad. A eso me iba a referir, Nelson, en cuanto a esa muchachada. Generalmente los amigos de la infancia no son amigos ya de la adultez, pero se conservan algunos, pero eso sí que son reencuentros gratos. Pero la respuesta a esta pregunta, una vez pasemos la siguiente pausa. ¿Sabías que en los farallones de Cali habitan 5 especies de primates y más de 550 clases de aves? ¿Sabías que Cali fue fundada en el año de 1536, 3 años después de Cartagena y 2 antes de Bogotá? ¿Sabías que en Cali tenemos un canal de televisión auténticamente caleño? Se llama Cali TV. Mi canal. Papi, ¿por qué mi tía no volvió? Hija, porque alguien quebró sus sueños de libertad. Hija, ¿vas a marchar hoy? Claro, pa. Tu mejor legado es la defensa de los derechos de los trabajadores. No olvidaremos a quienes han entregado sus vidas por defender los derechos laborales y la libertad sindical. Estamos con Nelson Parra en nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, contándonos cómo ese proceso de niñez y de juventud en el barrio, en ese querido barrio de Roncolorado, el barrio que tiene su ventilador propio, un ventilador que nos entregó Dios para que lo utilicemos y lo aprovechemos,
pues ellos, y además de su propio ventilador, tenían también su propia recreación, es decir, a través del espacio natural que también Dios nos dio, había un río Cali al que se podía ir incluso a pescar, a nadar, a jugar fútbol, y cómo esos bosques, que eran unos bosques, en esa época me imagino que se llamaban potreros, esos potreros llenos de palos de guayaba, oliendo el olor a la guayaba, como decía el Nobel, nuestro Nobel García Márquez, que él venía a Colombia, era a que no se le olvidara el olor de la guayaba. Entonces todos esos paseos, todos esos encuentros, pues se convierten en recuerdos inolvidables, Nelson. Pero usted estaba iniciando el proceso, retomémoslo. Sí, el proceso también se fortalece mucho, porque tuvimos la fortuna con el boom de las antenas parabólicas, ¿sí? Cuando se dio la apertura que las antenas parabólicas debían abrirle un espacio a la comunidad para comunicarse, y nosotros fuimos los pioneros de la televisión comunitaria en la ciudad de Cali. ¿Cómo va a ser? Y nosotros hicimos una serie de programas maravillosos, hicimos un noticiero en vivo, eso era una cosa maravillosa, se llamaba Notiterrón, y entonces nos convertimos en los personajes del barrio. Claro. Nosotros salíamos con cámara al hombro y con micrófono, chaleco, y entonces las personas nos veían y nos saludaban, los niños iban atrás, era todo un espectáculo. Y era trabajo comunitario. Era trabajo comunitario, una cuestión que no nos pagaban y lo hacíamos con mucho cariño, y empezamos a darle un norte al noticiero, y era 0 noticias negativas. Claro. Sí, pero hacíamos denuncia, pero no pasábamos como lo negativo del barrio, sino el tema del problema del agua, que es eterno en el barrio, una serie de cosas, pero resaltábamos mucho los valores comunitarios, los líderes comunitarios. Entonces la gente empezó a reconocernos muchísimo. De hecho, en el año 1998, nosotros nos ganamos un premio al mérito periodístico en la categoría Belisario Zambrano Roa, 1998, a los premios Alfonso Bonilla Aragón. Como mérito periodístico, sí. Eso bueno. Fue bellísimo, bellísimo, porque de ahí salieron muchísimos. Alcanzamos a hacer hasta programas de concurso. Sí, bien, ¿no? De farándula, musicales. ¿Durante cuánto tiempo estuvo el programa? Ese canal estuvo al aire cerca de 10 años. 10 años. Sí, siempre yo estuve más o menos 6 años, yo abrí el noticiero. Eso era bellísimo, era una sola cámara, un micrófono colgado, eso era, y hacíamos el tape-in con VHS, eso era una locura, eso era sacar y meter casetes, y la edición la hacíamos, no, eso era una... Jefferson, nuestro experimentado camarógrafo, apenas se ríe, ¿cómo hacían eso? Eso era loquísimo, eso lo hacía un compañero, Juan Pablo, y eso hacía, teníamos dos caseteras de VHS, y entonces en una teníamos montado el corte y en otra la nota, eso entraba, salía, entraba, y cuando se nos pegaba eso, nos tocaba improvisar. Bueno, ¿y qué noticia, así como de las que realizaban, positiva o negativa, no interesa, que haya causado como revuelo, como boom, en ese desarrollo del tiempo en que usted estuvo allá? Yo tengo una anécdota, porque yo a partir de eso pues empecé a estudiar la carrera. Al noticiero comunitario, siendo concejal, lanzó la candidatura a la alcaldía Ricardo Cobo Lloreda. Uh-huh. Fue el primer medio que tuvo la primicia y la lanzó, la Chiva. Uh-huh. Eso impactó mucho, porque pues era un medio alternativo, pues no tenía el reconocimiento, y por ahí salimos. Pero muchísimas, por ejemplo, el tema de la pavimentación, ¿sí? Cuando nosotros denunciamos y nosotros lográbamos confrontar el funcionario público, y cuando había problemas de agua que son muy sentidos en el barrio, ¿sí? Pues no solamente en el barrio, sino en toda la Comuna 1, y lo confrontábamos y lo hacíamos comprometer al aire, y hacíamos que se diera solución. Pero pues, por ejemplo, gente que se desaparecía, inclusive utilizamos la metodología de las parroquias antiguas, altavoz en lo más alto de la comunidad, se daba el anuncio y se daba la solución, y eso es lo que hacía el noticiero. Salía al aire, se perdía alguien, se perdía un documento, alguna cosa, y las personas estaban pendientes del noticiero, porque sabían que ahí era donde se podían reconocerse y podían hacer la denuncia. El barrio, el aspecto socioeconómico, pues un barrio de clase
Está estrato 1 o 2. Estrato 1. La afluencia, es decir, que la parte migratoria del país, ¿cómo se nota allá? ¿Cuál es la mayor afluencia de gente de qué región o qué? Son caucanos y nariñenses. De hecho, allá se celebra en algunos sectores de la comuna blancos y negros. Está muy arraigado el tema de las colonias caucanas y nariñenses. ¿Y a qué se debe usted mencionaba un aspecto interesante que es el impacto político? ¿A qué se debe el que la gente tenga tanto sentido político? Pues anteriormente decían que el guarismo político lo daba la Comuna 1 y el barrio Terrón Colorado, ¿sí? Yo pienso que es un barrio que por su autogestión, porque fue modelo de autogestión, autopavimentación, ¿sí? Empezó a tener unos líderes comunitarios pues muy significativos, ¿sí? Eso pues fue... siempre ha sido muy atractivo para los grandes políticos, entonces fue muy notorio. Y pienso que como en todas las comunidades que tienen necesidades, cuando estas están presentes, pues los políticos pues tienen su fijación ahí, empiezan a tener su nicho político y empiezan a hacer su trabajo, unos serios, otros no, otros comprometidos, otros no, otros cumplen y otros sí. Pero yo pienso que eso se empezó a dar a través de los años 60 y 70, entonces unos líderes muy reconocidos y empezaron a tener como el manto y el cobijo con los grandes políticos y eso empezó. Son 18 años, Nelson, en el servicio público. ¿Cómo inició? Bueno, primero yo fui funcionario de la alcaldía de Cali, fui funcionario del CISBEN un tiempo, ¿sí? Y luego pasé a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, cual llevo 15 años de servicio. Yo soy funcionario de carrera administrativa, yo estoy ahí por concurso, ¿sí? Yo presenté el concurso de la Comisión Nacional de Servicio Civil, lo gané y ahí estoy. Y he estado en varios cargos en la biblioteca y ahí he estado pues en todos los procesos de la institución. Y ese proceso de vinculación, obviamente que fue una gran escuela de liderazgo, lo que usted hizo en la parte comunal, y eso indudablemente le creó nuevas expectativas en la vida. Y una de esas expectativas fue la de convertirse en un líder sindical. Pero aspectos de esta parte tan interesante de Nelson Parra, una vez pasemos la siguiente pausa. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Somos Pacífico. Somos Brisa de Farallones. Llevamos el ritmo de la salsa. Y nos encanta el cholao, la mazorca, el pan de bono y el chontaduro. Somos Cali. Somos Cali TV. Mi canal. Definitivamente cuando uno tiene sensibilidad por lo social, pues uno empieza ya a marcar derroteros de vida y hacer su acción en diferentes campos. Bueno, yo ya había hecho pastoral, ya había hecho trabajo social a través de la ayuda comunitaria, pero cuando uno empieza a ver también las necesidades de los trabajadores, empieza a ver que hay unas falencias, empieza uno también a alzar la voz, ¿sí? La voz de protesta respetuosa, eso sí, pero sí que uno empieza a notar que hay personas que no tienen voz y que requieren de que alguien los represente y que uno también le genera angustia, que hay unas acciones que no son beneficiarias para los empleados, hay cosas que uno dice, hombre, esto no puede funcionar así o que pueden ser mejores, ¿sí? Y a través de eso, pues, me fui acercando al sindicato de la gobernación hace 15 años,
y empecé a ir a la reunión con mi invitado, me daban la oportunidad de opinar, hice muchas propuestas, pues yo he tenido pues la facilidad con los medios de comunicación, de escribir, y por ahí empecé, ¿sí? Hasta que se presentó la oportunidad de una vacancia, entré bajo esa vacancia y a partir de eso pues todo el proceso democrático que se daba en Sintragobernaciones pues he participado y siempre los he ganado. Sí, siempre lo he ganado. Y lo otro es que eso es un trabajo permanente. Claro, ¿esa vacancia en qué? ¿Era qué? ¿Para qué? ¿La Era vacancia en el sindicato? Sí, porque se pensionó una persona. Ya. Se pensionó y entonces me dio la oportunidad, pues por estar en la biblioteca, o sea, la persona que se pensionó era en la biblioteca, se generó la oportunidad, entré ahí y me quedé. ¿Y en qué se encuentra Nelson Parra ahora? Es decir, ubiquémonos desde el punto de vista del clima laboral. ¿Cómo se encuentra, cómo es el clima laboral en la Gobernación del Valle? Mire, siempre cuando hay grupos de trabajo, siempre hay dificultades, ¿sí? Cuando son grupos tan numerosos, manejar el tema de la comunicación interna es muy compleja, ¿sí? De hecho, mi tesis de grado está basada en la comunicación interna de las entidades públicas. Y hay una complejidad porque hay un arraigo cultural que venimos arrastrando de mucho tiempo y no es el mejor, ¿sí? Donde la gran mayoría de personas que ya hay un cambio generacional, pues ha ido cambiando un poco este aspecto. Cambiar eso es muy difícil, cambiar el tema de que yo soy dueño del puesto de trabajo o que a veces hay unos abusos por aquellos respaldos que tienen algunas personas y entonces empiezan a tener un comportamiento que no es el ideal, empieza a chocar con lo que es la administración moderna. Entonces esos choques pueden generar a veces una inestabilidad en la parte del clima laboral. Pero en lo que respecta, en estos momentos consideramos que hay un buen clima laboral porque hay unas buenas relaciones en el momento, ¿sí? Con el ordenador del gasto de turno. Podemos tener diálogo abierto al menos, que eso es muy importante, que al menos reconozcan la institucionalidad del sindicato y no solamente que la reconozcan, sino que le dé participación, que eso a veces en otros tiempos se invisibilizaba. En esos espacios, hablando porque usted es un hombre frentero y franco, ¿cuál ha sido ese ordenador del gasto más difícil para el aspecto social de lo que pretende el sindicato? Pues mire, nosotros tuvimos en el año 2014 una crisis muy, muy tremenda, de la cual lo mejor que pudimos hacer como sindicato es convocar la movilización, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos el discurso en esa época, estamos hablando justamente hace 4 años, un 29 de mayo, cuando nos dimos cuenta que las entidades de la cultura de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca estaban en riesgo de cierre por un discurso que no era válido en el momento. Decían que las entidades culturales tenían que ser autosostenibles y eso en la concepción mundial de la cultura, especialmente de las bibliotecas públicas, no era posible, ¿sí? Ninguna entidad pública del orden de la cultura y la educación puede ser autosostenible. Siempre tiene que tener el amparo de la comunidad. Bajo eso entramos en una crisis y aparte de eso íbamos a morir de inanición. ¿Quién era gobernador en la época? El doctor Weimar Delgado Blandón. Weimar Delgado. El tiempo en aspecto, y usted lo conoce como comunicador social, es un dictador en esta parte, y no quiero dejar pasar el momento para manifestar la complacencia de que Nelson pues se le haya reconocido sus merecimientos para ocupar un escaño en el organismo de integración ya nacional del sindicato. ¿Cuál es y específicamente cómo se produjo eso, Nelson? El reconocimiento, pues mire, los reconocimientos se daban, yo pienso que por el trabajo, sí, algunas cosas pues también las gana el tiempo, pero cada persona le coloca una impronta a cómo trabaja su disciplina, cómo trabaja sus cosas diarias. Yo pienso que es la entrega es la que genera el reconocimiento
y el compromiso es el que le genera a uno el reconocimiento y también la trascendencia en lo que uno hace en la vida. Y lo otro es cómo legitima uno todos los días lo que está haciendo. Pero aparte de eso, es cómo uno afronta todas las cosas de la vida a través de la verdad. Y uno, la vida personal y la vida profesional, y en el caso mío, en la vida sindical, todo lo hemos afrontado a través de la verdad. Y con esa verdad es que hemos ganado el reconocimiento no solamente de la dirigencia sindical a nivel nacional, sino internacional, que a través de lo que hicimos con la defensa de la cultura nos lo han reconocido, sino el reconocimiento que para lo que nosotros es muy importante, que son las bases, ¿sí? De los trabajadores, que cuando uno habla lo escuchan, que cuando uno convoca la gente está ahí, que cuando uno lo llama a la movilización nos copia, y eso para nosotros es muy importante. Yo creo que ahí está el reconocimiento. En términos de reconocimiento en cuanto a premio, usted en ese momentico, ¿qué cargo ostenta a nivel nacional dentro del organismo de integración? Pues mire, Sintragobernaciones está estructurada de la siguiente forma. Existe Sintragobernaciones Nacional, lo cual está conformado por una subdirectiva de Santander, especialmente están en la gobernación de Santander y la lotería de Santander, de Boyacá, ¿sí? Gobernación de Boyacá y algunos entes descentralizados de Boyacá, 2 municipios del Valle del Cauca, Guacarí y Pradera, a través de la alcaldía de Cali, y obviamente que la subdirectiva más grande, que es la regional Valle del Cauca, que es la que lidera nuestra compañera Lucedy Pavón Luna. Recientemente me han nombrado como presidente nacional de esta organización sindical, la cual está adscrita a la CGT y FECTRAVALLE. Pues ya ven ustedes cómo un vallecaucano, un hombre nacido en un barrio popular, como es el barrio Terrón Colorado, a través de muchos sacrificios, pues se logró hacer profesional, se desempeña en el sector público y lo hace con mucho esmero y con mucho profesionalismo, y a su vez le cumple a la comunidad a través de un alto escaño, al cual acaba precisamente de ser ascendido. ¿Cuál es el del presidente de la Confederación? Del Sindicato Nacional. Del Sindicato Nacional. Yo creo que eso vale la pena recalcarlo. Nelson, muchas gracias por acompañarnos a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, y le deseamos muchísimos éxitos, y aquí estaremos prestos a escuchar los resultados de esa nueva labor a la que ha sido llamado a ocupar. Muchísimas gracias a usted, doctor Fabio, a Cali TV, que siempre nos ha dado la oportunidad de podernos expresar, y eso es muy importante porque la democratización también de los medios de comunicación es vital para construir sociedad.